una edición más de Iglesia Peregrina, en directo aquí por el canal Ñande Yara Ñee. Gracias a Dios. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos, Iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta. Iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino. Somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras. Iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras. Iglesia peregrina de Dios. Rugen tormentas y a veces. Ñande Yara Ñee, primer canal católico paraguayo. Estamos en un lugar paradisiaco, Marianela. Le vamos a ofrecer una nota especialísima. Esta nota está dirigida al padre Luis de Cut. Él es el postulador y el organizador de la causa de los santos. Por lo tanto, queremos que escuches y que a la vez estés atento para aprender de todas las indicaciones. Jubileo 2025, Iglesia Peregrina. Estamos aquí con el sacerdote, el presbítero Luis de Cut, el postulador de la causa del siervo de Dios, Padre Julio César Duarte Ortellado. ¿Cómo está, Padre? Bienvenido a nuestro programa. Y quería que usted mismo se presente, que le conozca toda esta teleaudiencia que está en este momento esperando ese mensaje de realmente de una obra grandiosa que usted está haciendo. Muy buenos días, señora Marisol, y a todos los amables, sobre todo televidentes y también seguidores de los medios de comunicación a través del programa Ñande Yara Ñee. Realmente hoy es un día muy especial, un día 4 de marzo, y cuando en este tiempo, hoy justamente nos encontramos acá en la Casa de Retiro Marianela de Tirá, de Cordillera, y en un curso donde estamos tratando y formándonos sobre todo en los procesos que se lleva adelante la causa de un santo, de un candidato. Y tenemos la gracia de Dios. Comienzo por este día para decir que hoy está con nosotros un sacerdote, que es el padre Fray Marcelo Méndez, quien es actualmente postulador de varias causas, y que por divina providencia hace 2 años atrás, específicamente el año pasado, tuvimos un encuentro por medio de Monseñor Pedro Collar y también la Comisión de la Causa de los Santos de la Conferencia, y la visita de él fue un inicio para estos cursos, y fue así posteriormente a que se llevó a cabo también su venida para ayudarnos en la causa del padre Julio César Duarte Ortellado. Soy el postulador de esta causa desde el año 2023, a partir del 27-28 de julio. Anteriormente ya se estaba trabajando, encontré un trabajo de profundización, el mismo canal que NPI suele transmitir, las peregrinaciones que se hacen en el VQI cada 4 de julio. Eso mismo encontré, y un grupo de hermandad del padre Julio César Tellado, que ya he visto cuando fui nombrado, empecé recién a adentrarme y avanzado, y a la vez también con la fase de los testigos, testimonios, declaraciones de quienes le conocieron, y desde ahí que empezamos a trabajar en las limitaciones, pero conociéndole más. Creo que es el punto también que puede ayudarnos mucho de conocerle a través de esto. Por ejemplo, ayer nomás leía algo de cómo fue, cómo él respondía a las notas, cómo él tenía una sensibilidad pastoral. Para nosotros sacerdotes, yo soy diocesano, vivo hoy, actualmente soy párroco de la parroquia Nuestra Señora de la Asunción de San Juan Bautista, pertenezco a la diócesis de Misiones, y
Y en una de esas, en su biografía, encontré, por ejemplo, una acusación. La acusaron desde la parte de los registros civiles que él les hacía el matrimonio religioso por sin el matrimonio civil, y eso fue entonces el notificado de parte en aquel entonces, siendo párroco, y él responde con una manera otra vez diciendo: ya he observado las indicaciones de los registros que me indicaron de no casarle, pero el siguiente punto, ya no estoy repitiendo, dice, el siguiente punto, soy consciente de que en el caso de peligro de muerte, yo como sacerdote, yo tengo que administrarle el matrimonio. Tercer punto, decía, acá en el lugar donde trabajo hace 5 años no se encuentra más ningún registro civil para anotar a los que se casan civilmente, entonces yo no puedo. Y por otro lado dice, en mi deber del celo por la pastoral, el matrimonio, siempre indico el valor que tiene el matrimonio religioso, y quizás algunos me han entendido mal y entonces han escrito, dice, y con qué detalle él resuelve, encara, incluso con documentos. Así es realmente un sacerdote modelo, presbítero que dio su vida por el ministerio. Él justamente fue contagiado de tifus tras una confesión que él, ¿verdad?, se acercó a uno de los combatientes de la guerra del Chaco y que estaba contagiado, pero él no escatimó en entregar ese sacramento de la confesión, o sea que es realmente un modelo para todo el clero. Por lo tanto, la pregunta que hago: ¿cómo está el clero en Paraguay? ¿Está aportando ese granito de arena para esta propagación, ya sea en las parroquias o en las diócesis? Esa es la pregunta. ¿Cuál es la forma en que se están comunicando? ¿Cómo recepcionan? Yo me doy cuenta que sí, el 4 de julio están todos, veo gran cantidad de sacerdotes y obispos, casi la totalidad, pero pregunto porque estamos en esa etapa, en la etapa de la propagación, de que se lo conozca, porque realmente es un modelo de santidad. En ese punto es lo que yo creo que debemos ir ascendiendo, llevando más le conoces, más querés contar de él. Pero estamos en una etapa donde ese conocimiento todavía, a través de los medios de comunicación, se está haciendo todo lo posible. Como clero, aún le conocemos muy poco todavía, vamos conociéndole, la mayoría escuchamos, pero profundizadamente cómo fue su vida, cómo murió, cómo fue su entrega pastoral, cómo fue su trato con los enfermos, las familias. Yo creo que eso nos ayudará mucho en este tiempo, en esta etapa que ya está por cerrarse la parte de la fase diocesana. Más le conocemos y más le va a amar, le va a querer. Dice que su amor tan grande que era por los pobres, por la Eucaristía, por la Virgen María. Y yo creo que el clero se encuentra en este momento en ir conociéndole, pero si vamos un poco más le vamos conociendo, más le vamos a querer y a apreciar. Y yo creo que a través de estas difusiones ayudarán mucho. Sí, así es, así que todo lo que podamos hacer desde este programa Iglesia Peregrina, ponemos a disposición para poder llegar en todos los lugares donde se nos llame, para poder llevar esta propagación. Muchas gracias, Padre Luis. Excelente la formación, excelente todo este llamado, ¿verdad?, que tuvimos acá en Marianela, en este sitio maravilloso. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su presencia, por venir y esa ocupación de compartir justamente acá en este momento, en este día, en que por ser 4 también del mes, es una ocasión propicia para elevar una oración y ver que se está trabajando. En silencio, de a poco, pero se está trabajando. Y Dios quiera que tengamos pronto terminada la fase diocesana, pero sobre todo es hacer preparar todos los documentos que se necesitarán llevar, Dios mediante, después a Roma. Qué bueno, su bendición, Padre, para nosotros que estamos aquí y también para que tengamos fuerza para llevar adelante la propagación y también anunciar, ¿verdad?, también el Evangelio de Cristo. Y también todas las acciones pastorales. Esa es la misión de este programa, de que hacerle llegar a todas las personas, a todos los laicos, la acción apostólica de la Iglesia. Que a través de este programa, a través de esta bendición, que a través de
estos encuentros fortalezcan nuestra vida pastoral, nuestra vida de entrega, llamado a la santidad, y sobre todo que nuestro bautismo lo vivamos con audacia, y en este tiempo, como dice el Papa Francisco, nos invita a no tener miedo, a caminar juntos en comunión, caminar juntos y con esperanza en el año que estamos. Y por la intercesión de María nos bendiga y le bendiga a usted y a todos los que trabajan en esta propagación. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Padre. Muchas gracias. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos. Iglesia peregrina de Dios. En Calzado La Economía encontrarás la mejor calidad y los mejores precios más bajos en calzados para todas las edades. Además, ofrecemos beneficios exclusivos y ofertas especiales para asociaciones de empleados. En Calzado La Economía caminamos contigo y tu familia. Llevamos tu pedido hasta la puerta de tu casa con nuestro servicio de delivery a nivel nacional. Seguinos en nuestras redes sociales y no te pierdas de nuestras promociones. Calzado La Economía, calidad y ahorro a cada paso. Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Marzo. Introducción General a la Biblia. Yara Ñe TV cumple 3 años. 3 años compartiendo la palabra de Dios las 24 horas del día. Te invitamos a celebrar con nosotros este aniversario muy especial. Sábado 5 de abril, 19 horas, misa de acción de gracias en la parroquia San José Obrero, Senador Long, Casilillo. 20 horas, cena de celebración, polideportivo de la parroquia San José Obrero. Acompáñanos a dar gracias a Dios por este camino de evangelización y crecimiento. Más informes al 0981 50 50 36. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos. Iglesia peregrina de Dios. Hoy te quiero presentar una nota muy especial realizada a un joven que se llama Matías Martínez. Él nos va a contar sobre la vida de una joven de Caazapá. Ella se llama Pamela y realmente es un modelo de joven. Quiero que estés atento. Soy Matías Martínez, coordinador de la comunidad Pamela Jazmín, que es una comunidad que está dando a conocer la vida de una joven cuyo nombre es Pamela Jazmín Perdomo, que vivió en el departamento de Caazapá, específicamente en Caazapá y San Juan Nepomuceno. Y fue parte de la pastoral de juventud en la parroquia San Pablo de Caazapá, y también miembro del movimiento de los focolares, de la cual era muy activa. Pamela desde muy joven, desde muy niña, sentía el gran impulso de amar a Jesús, de ver a Jesús en los hermanos más necesitados, en los hermanos más pobres. Pero luego esa espiritualidad se fue profundizando más cuando a los 18 años se le detectó un linfoma de Hodgkin, en el cual el Señor le pidió una entrega mucho más profunda, la entrega de su propia vida. Entonces Pamela, en todo ese tiempo de enfermedad, también conoció a una joven beata que se llama la beata Chiara Luce Badano,
que fue un pilar muy fuerte para que ella pueda seguir su ejemplo, seguir ese camino de santidad que siguió esta joven, Chiara Luce, que era una joven miembro del movimiento de los focolares. Entonces Pamela, siguiendo el ejemplo de ella, pudo configurar su vida siguiendo una vida de santidad, una vida de entrega. En el momento de su enfermedad fue muy crucial, ya que ella ofreció todos sus sufrimientos por la salvación de los pecadores y sobre todo por la unidad de los jóvenes, y también por algunos problemas que ella tenía en su familia. Sus padres eran divorciados, entonces ella también ofrecía por ellos y ofreció por ellos toda su enfermedad. Luego Pamela tuvo un pequeño, un año, digamos, que en el cual no siguió el tratamiento y volvió a retomar todas sus actividades pastorales. Fundó un grupo de músicos llamado Fe Sostenido, en donde actuaban con jóvenes, ayudando en retiros, en conciertos católicos. También fundó un pequeño parquecito que se llama el Parque La Unidad, en un asentamiento muy pobre en Cajazapá. Y así ella en ese año trató de donar todo lo que el Señor le permitía para poder dar más, dar más ese amor a Jesús hacia los demás. Hasta que en el 2015 vuelve la enfermedad y ella entregó su espíritu el 7 de septiembre de ese mismo año. En ese año ella también hizo una promesa a Jesús, la cual ella ofrecía su vida por la salvación de todos los jóvenes. Cabe destacar también que Pamela es un ejemplo de vida en pureza, porque ella había hecho una promesa a la Virgen María que se conservaría pura hasta el matrimonio, hasta que encuentre esa persona con la que ella iba a pasar el resto de su vida, cosa que no pudo ser posible. Pero cuando estaba muy próxima a los días de morir, le dice a su mamá: mamá, yo el día en que me muera quiero que sea una fiesta. Quiero que todos canten, que todos estén vestidos de blanco, porque yo me voy junto a Jesús, yo me voy en un lugar hermoso y yo me voy pura ante Dios. Entonces ahora estamos tratando de recopilar todos los datos, porque hay muchas personas que se encomiendan a ella, recibiendo gracias, favores, y sobre todo los testimonios de varios amigos, de varias personas que la conocieron, que verdaderamente descubren en ella un faro luminoso para poder seguir a Jesús. Varios jóvenes descubrieron su vocación a la vida religiosa, a la vida sacerdotal, gracias a Pamela. Y en particular yo descubrí también mi vocación a la vida matrimonial con ella, ya que ella nos ayudó a mí y a mi esposa a poder también tener este camino hacia la vida conyugal. Entonces pedimos al Señor que muy pronto la podamos tener como un ejemplo para todos los jóvenes aquí del Paraguay, así como Carlo Acutis, como tantos otros jóvenes que están en el altar, también le podamos tener a una paraguaya, a Pamela Perdomo. Con tantas maravillas que nos regala nuestro Dios creador, tenemos que mínimamente ser gratos a toda esa bondad. ¿Y cómo lo haríamos? Lo haríamos desprendiendo esa alegría, la alegría que sería para nosotros generador y propulsor. ¿Qué alegría? De esa alegría del interior, de la alegría de ser de Cristo. Por lo tanto, te quiero comentar una nota sobre lo que significa la alegría para nuestro gran santo, el San Francisco de Asís. San Francisco de Asís decía: una verdadera alegría de Dios en el corazón de un cristiano es capaz de espantar las tristezas del enemigo. San Francisco no solo reflexiona la importancia de mantener su alegría, también reflexiona la importancia de la alegría del hermano. Incluso cuentan que en cierta ocasión reprendió a uno de sus compañeros al que veía triste y con el semblante sombrío, y le dijo:
¿Por qué manifiestas así la tristeza y el dolor que sientes por tus pecados? Esto es asunto para ustedes dos, Dios y tú. Pídele que te devuelva por su misericordia el gozo de su salvación. Delante de mí y de los otros, trata de mostrarte siempre alegre, porque no es conveniente que un siervo de Dios aparezca ante su hermano u otro cualquiera, agrio y con el semblante acongojado. Primero, uno debe tratar de contagiar y transmitir la alegría de ser seguidor de Cristo, ya sea cuando hablamos o cuando callamos. Segundo, si la alegría de Dios es transmisible, no olvidemos que la tristeza del demonio también puede ser contagiosa. Y tercero, es feo convivir con alguien que se encierra en la tristeza, por lo que debemos ayudarnos a mantener el fuego de la alegría de Dios. San Francisco de Asís nos recuerda algo interesante. Yo sé que los demonios tienen envidia de mí por todas las gracias que he recibido de la misericordia del Señor. Como no pueden hacerme daño directamente a mi persona, se esfuerzan por hacérmelo en mis compañeros. En este momento también te presento esta propuesta para esta semana de Cuaresma que ya hemos iniciado. Transmitamos esa alegría del gozo, ese que está dentro, pero también que transmitamos exteriormente. Por lo tanto, sigamos el ejemplo de todos estos jóvenes que actualmente se están consolidando con esa fuerza, con esa alegría. Gracias. Que con tus caricias me dio el amor. ¿Dónde estás ahora, cuñataí? Que tu suave canto no llega a mí. ¿Dónde estás ahora, mi ser que añora con frenesí?